Con la venia, señora presidenta, señorías, me han traído un vaso de agua, pero yo casi preferiría un vaso de veneno, porque después de haber visto a una diputada subirse aquí a la tribuna de oradores a defender la libertad de expresión con una camiseta que ponía «Cállese, señor», sin que la señora presidenta de la Cámara haya considerado oportuno aplicarle el artículo 103.1 del reglamento que apela al decoro de la Cámara, después de eso casi preferiría beberme un vaso de cicuta. Estoy seguro, señor Catalán, que usted lo sabe mejor que ningún otro diputado de esta Cámara, pero tal vez los miles de navarros que votaron a su partido, los cientos de miles de vascos que se habrán sentido identificados con sus palabras y los millones de españoles a los que representamos en esta Cámara, sí que necesitan que se lo hagamos patente con absoluta claridad. No hallará otro partido en esta Cámara que se sienta más identificado que este del cual soy portavoz con la tesis de que deslegitimar el terrorismo y la violencia que ETA ejerció durante décadas es un elemento esencial para promover la convivencia pacífica, la memoria y los derechos humanos de la sociedad española. No podía ser de otra manera, siendo como es Vox el partido de José Antonio Ortega Lara, 532 días secuestrado por la banda terrorista ETA en un zulo de 2,5 por 1,8 metros. El partido de Santiago Abascal, 3 generaciones, y él mismo desde los 18 años en el punto de mira de ETA. El partido de Ana María Velasco, hija de un comandante de caballería, asesinado unos instantes después de que la dejase en el colegio. El partido de Toni Salvá, cuyo hijo fue víctima del último atentado de ETA en Palma. El partido de Francisco José Alcaraz, hermano de un guardia civil y tío de 2 niñas de 3 años, víctimas los 3 en el salvaje atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Tampoco existe en esta Cámara, señor Catalán, otro partido más convencido que este al que represento de que resulta absolutamente necesario que los niños y los jóvenes sean conscientes de la sinrazón y del sufrimiento que causa el terrorismo y de que los centros educativos promuevan los valores de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. No es algo que le diga por halagar sus oídos. Desde su llegada a esta Cámara, Vox no ha dejado de promover iniciativa tras iniciativa encaminadas a combatir el terrorismo, a deslegitimar política y socialmente a quienes en su día lo practicaron y ahora lo justifican, a reconocer, a dignificar, a apoyar y a proteger a las víctimas y a concienciar a la sociedad española de que para que esta lacra no se vuelva a producir, lo mejor es que no caiga en el olvido. En la pasada legislatura lo hicimos formalizando proposiciones no de ley exigiendo la articulación de mecanismos jurídicos para evitar el enaltecimiento público de terroristas, para prevenir la humillación de las víctimas, para instar al Gobierno a prohibir los actos que entrañen enaltecimiento del terrorismo o justificación de los delitos de los terroristas, o que conlleven el descrédito y la humillación de las víctimas y sus familiares. Reclamamos el mantenimiento de la política de dispersión de los presos de ETA y repudiamos el uso de los beneficios penitenciarios como moneda de cambio para la formación de gobiernos. Demandamos que todas las administraciones públicas utilizasen en sus comunicaciones públicas un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima sombra de duda respecto de que ETA fue una organización terrorista. Y en la presente legislatura hemos formalizado proposiciones no de ley para otorgar la condición de crimen de lesa humanidad al terrorismo, para declarar la inmigración ilegal como de interés para la seguridad nacional, para incorporar a la lista de organizaciones terroristas de Europol a varias organizaciones todavía operativas y claramente incardinables en el fenómeno terrorista, y para rendir homenaje público a las sucesivas víctimas de ETA, del Grapo y del FRAP. Y sí, señores, también para interesar la ilegalización de la coalición EH Bildu por su manifiesta identificación con los objetivos y con la estrategia de aquella banda armada. Y por ende, tampoco encontrará en esta Cámara, señor Catalán, otro partido más persuadido que este, en cuyo nombre hablo de que un pasado vinculado a acciones terroristas debe de inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de niños y jóvenes, puesto que si los educadores y las personas que trabajan con menores deben de tener la necesaria autoridad ética y moral, no es ni lógico ni conforme con los valores democráticos apoyar con fondos públicos la realización de estas tareas por personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Es por eso que Vox acoge con el máximo interés la iniciativa que Unión del Pueblo Navarro trae hoy a esta Cámara.
No le ocultaré que su redacción nos suscita alguna que otra duda. No estamos del todo seguros de que el concepto de actividades con menores esté acotado de manera que haga descartable el riesgo de inseguridad jurídica. Nos preocupa que, ubicando el filtro del control en el acceso al empleo público, sea posible evadirlo trasladándose de puesto de trabajo una vez accedido. Nos preocupa cómo podemos organizar el intercambio de información con aquellos países que no intercambian información con nosotros. Y estamos convencidos de que la norma debería de alcanzar no solo al terrorismo de ETA y al de orientación islamista, sino también al de las bandas autodenominadas antifascistas. Vaya, el viejo terrorismo comunista de siempre, revivido en los últimos años, jaleado desde algunos bancos de este hemiciclo y generosamente indultado por el gobierno del PSOE. Varios de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, y estoy seguro que incluso con más vehemencia el Partido Socialista, que va a seguirme en el uso de la palabra, han señalado que esta medida constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho a la educación. Se lo diré con palabras de la que fuera primera ministra británica Theresa May con ocasión de la adopción de medidas en su país para la prohibición de discursos en favor del terrorismo en los campus universitarios, hace ya más de una década. Estamos inmersos en una lucha que se prolongará durante muchos años y la amenaza que enfrentamos ahora es quizás mayor que nunca. Debemos contar con los poderes necesarios para defendernos. Para defendernos de personas como Miriam Seabag, maestra de primaria en Durham, Inglaterra, expulsada de la enseñanza después de que enviara miles de libras esterlinas a una organización terrorista que promovía la yihad. Como Jamshid Jawid, profesor de química en una escuela de Bolton, también en Inglaterra, expulsado de la enseñanza después de que hubiera tratado de unirse al grupo terrorista Estado Islámico. Como Khalid, profesor de matemáticas en Nancy, Francia, expulsado de la enseñanza después de que hiciera apología de la voluntad, la convicción y el ilimitado coraje de los talibán. O, cómo no, de José Javier Osés, el Jotas, condenado a 8 años de prisión por pertenencia al aparato logístico de la banda terrorista ETA, pero contratado hace unos meses como profesor en un instituto de enseñanza secundaria de Tudela. Señorías, esta legislación es mucho más importante de la que parece, porque está llamada no solo a evitar situaciones tan bochornosas como las que acabo de describir, sino también a lanzar un mensaje claro y a fijar un estándar ético para las generaciones futuras. El terrorismo es el mal. Y quien lo practique, lo predique o lo justifique no puede permanecer un solo minuto cerca de nuestros hijos. La intención, señorías, de esta propuesta es recta. Su redacción es adecuada, su oportunidad es indiscutible, su operatividad es sencilla, sus destinatarios la esperan y la sociedad española la exige. Solo falta que esta tarde sus señorías estén a la altura de ese estándar ético. Con 21 niños asesinados y más de 100 heridos en el sanguinario historial de ETA, no hay otra respuesta posible. Queremos a los terroristas lejos de nuestras calles y mucho más lejos todavía de nuestros hijos. Muchas gracias, señor Flores. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Maldonado López. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señoras diputadas, señores diputados. Miren, yo traía una intervención preparada con un inicio, pero el señor Catalán me sigue sorprendiendo a estas alturas de la legislatura. La moralidad con la que usted viene aquí a hablar, se sube a una tribuna y se hace el único adalid de más de las 800 víctimas de ETA. Usted acaba de hablar del Partido Socialista con muchas víctimas en sus filas, en nuestras filas, y ha venido aquí a menospreciar a un partido con más de 126 años de historia. Y me va a permitir que empiece así una política que tiene una generación
o ha nacido en una generación política totalmente diferente a la suya. Usted sí que sufrió y vivió y convivió con la violencia de ETA. La generación de políticos y de políticas que yo represento, por la edad que tengo, simplemente por eso, no sabemos lo que es convivir con ETA. No sabemos lo que es mirar debajo del coche para ver si hay una bomba lapa. No sabemos lo que es llevar escolta, señorías del Partido Popular. Pero me suscita tanto respeto las víctimas y el dolor que la banda terrorista ETA dejó en mi tierra, que no le voy a tolerar a usted ni ética ni moral en la generación que sea de políticos. Y ahora, si quieren, entramos al contenido de la proposición de ley. Pero antes quiero hacer una matización también al señor de Vox que acaba de intervenir. Porque usted ha dicho que apoya la proposición que ha presentado Unión del Pueblo Navarro. Pues yo le diré que si usted la apoya, posiblemente usted hoy no podría ser profesor. Y sabe usted a qué me refiero. Pues bien, entremos, porque no tengo mucho tiempo, entremos al contenido técnico de la ley, que, señor Catalán, también me sorprende que técnicamente la proposición ya está mal ejecutada. Miren, ¿usted cree en la Constitución? ¿Usted cree realmente en el artículo 23.2 de la Constitución que habla del derecho a la reinserción? ¿Cree Unión del Pueblo Navarro en la reinserción o no? Porque este es el fundamento en el que se basa esa proposición no de ley. No voy a hablar técnicamente de los principios que no compartimos, muchos de ellos en la redacción, pero le voy a aclarar una cosa, y es que sí que compartimos una cosa. Mire, a usted y a mí no nos hace ninguna gracia que un exetarra sea profesor de un instituto público en Tudela. ¿Lo compartimos? ¿Sabes la diferencia entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista? ¿Sabe la diferencia entre la bancada del señor del Partido Popular que vendrá después que mi intervención? Que nosotros creemos en la justicia, creemos en una sociedad en la que la reinserción tiene cabida, creemos en una sociedad en la que realmente cabemos todos. Y ustedes solamente creen en una sociedad donde caben los que piensan como ustedes en el siglo XXI, en el año 2026, porque Unión del Pueblo Navarro no ha cambiado absolutamente y no se sabe amoldar a la situación social y demográfica que vive nuestra sociedad navarra, ni la sociedad española. Por lo tanto, yo me preguntaba, claro, si tan convencidos están en que su verdad es la absoluta, ¿qué hizo Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno de Navarra durante más de 20 años? Porque no pudieron ustedes hacer nada, porque saben que es anticonstitucional, porque saben que va en contra del Código Penal, porque saben que no pueden modificarlo. De hecho, la señora García Malo, que antes era de Unión del Pueblo Navarra y ahora ha sido del Partido Popular en Navarra, en aquel momento no hizo nada como consejera, ni las direcciones generales de educación. ¿Sabéis lo que le hicieron al Gobierno de Navarra cuando hubo sentencias firmes? Algunos exetarras tuvieron que ser readmitidos en la función pública. Pero mire, independientemente del pasado, ustedes y nosotros tenemos muchas diferencias. Eso está claro. La diferencia es cómo trabajamos para lograr esa convivencia. Hace 15 años ETA dejó de matar gracias al consenso político de toda esta Cámara, de la mayoría del arco parlamentario, gracias a personas como José Luis Rodríguez Zapatero, gracias a personas como Patxi López, gracias a personas como Jesús Eguiguren y gracias también a personas que estaban en su partido político y en otras bancadas. Y el Partido Socialista se diferencia del resto de partidos en que somos capaces de reconocer las bondades de los adversarios políticos, de cuando en los momentos complicados hemos estado a la altura de nuestro Estado, de nuestra ciudadanía y de lo que se nos pide. Usted lo que viene aquí con esta proposición de ley es hablar de pasado, no viene a hablar de futuro, porque Navarra, el País Vasco y España en su conjunto, le pese la ultraderecha o a quien le pese, está trabajando en una política de la posviolencia. Y usted sabe lo que es la posviolencia perfectamente. Es hablar de convivencia, es hablar de memoria, es hablar de paz, es hablar de un futuro en el que cabemos todos y no solamente los que ustedes quieren. Porque me hace recordar que entonces, en la España de otros del pasado,
en la España que Vox defiende y que a ustedes les apoyan, tanto en Madrid como en Navarra, las 13 rosas, por ejemplo, también no hubiesen tenido cabida. El franquismo, el terrorismo yihadista, la violencia de ETA, que ha matado a más de 800 españoles, la gran mayoría navarros y vascos, ¿sabes lo que hacen? Dividir a la sociedad. Y el Partido Socialista ha demostrado desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno en que estamos a esto y a otras cosas. Sí, en Navarra apostamos por la convivencia, apostamos por el diálogo, apostamos por una Navarra que mira el futuro, por una convivencia de la sociedad en su conjunto, porque usted sabe igual que yo que posiblemente seamos la comunidad autónoma más diversa y más plural. Y se lo dice alguien, y se lo vuelvo a recordar, señor Catalán, que no le voy a hablar desde la altura moral, pero sí que le voy a hablar de alguien que cree que de generaciones diferentes que hemos vivido, unos la situación en la que ETA mataba y otros la política en la que ETA, por suerte, ya no mata, tenemos que ser capaces de dialogar y llegar a acuerdos. Usted lo que trae aquí solamente es mirar el pasado, es legislar desde el odio, y el Partido Socialista nunca va a legislar desde el odio. Vamos a legislar desde la paz, desde la memoria, desde la convivencia, desde la ampliación de derechos, porque para eso nos fundamos hace más de 120 años y no vamos a mirar atrás. Todo el que quiera mirar al futuro, que apueste por el Partido Socialista. Todo el que quiera mirar al pasado, que le mire a Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maldonado. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Danero. Muchas gracias, señor vicepresidente. Mire, señora portavoz del Partido Socialista, ¿sabe lo que nos diferencia? Que nosotros no le debemos nada a Bildu y ustedes le deben la presidencia del Gobierno de España y la presidencia del Gobierno de Navarra. Nada más y nada menos. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que les ha hecho cambiar. Claro, pero de verdad, los que han hablado aquí, ¿les parece normal que cuando te has pegado media vida amenazado, mirando debajo un coche, mucho más de media vida, lleves a tus hijos al colegio y le dé clase el que te iba a matar, el que te ha matado o el que escondió al que te mató o te quería matar? ¿Les parece normal eso? Pero ¿cómo se puede defender eso? ¿Cómo nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clases? ¿Cómo, sobre todo encima, a gente que ha sido víctima? Pero de verdad, ¿pero cómo pueden defender eso? Es que es indefendible. Es indefendible. Y, hombre, que Bildu salga diciendo lo que ha dicho, así están. Están encantados de la vida. Es que ustedes les han hecho que estén encantados de la vida, porque no han tenido que renunciar a nada. Porque aquí se dice mucho, ETA ya no existe, ETA desapareció. Ojo, que escucharle a Rodríguez Zapatero dándose besos dialécticos con Bildu en el Senado de España, a muchos, desde luego, no pasamos el mejor momento, ¿eh? Ver eso fue indignante. Saber cómo había sido eso fue indignante. Pero voy a decir más. Dicen, ETA ya no existe. Oiga, que ustedes tienen la presidencia del Gobierno de España porque les ha votado un terrorista de ETA. Porque en la organización, en el alto de la organización, tienen al último jefe de la banda terrorista ETA. Porque en cargos públicos tienen a etarras. Claro, porque en las listas electorales llevan a etarras. Porque cuando salen de la cárcel les reciben con honores a etarras. Porque si se muere un etarra, lo despiden con honores. Por lo tanto, pueden decir lo que quieran de si existe o no deja de existir. Lo que es evidente es que todos aquellos que pertenecían a ETA y que no han dejado de pertenecer son los que han hecho que ustedes estén en la presidencia del Gobierno de España. Y eso es una humillación para todas las víctimas. Pero no solo para las víctimas y para el conjunto de los españoles. Y eso no lo van a poder levantar en su vida. Porque hay que ser muy miserable para ser presidente con los votos de un
terroristas, se pongan como se pongan. Sí, no, a mí no me señale, no. ¿Qué me quiere decir? ¿Que son ellos? ¿Ellos son los que la han apoyado? Claro, ellos son los que la han apoyado, sí. ¿Que me han apoyado a mí o qué? Pero usted cree que es normal que ustedes hayan puesto un alcalde en Pamplona que dice que da igual animar a un equipo de fútbol que a un asesino. ¿Pero le parece normal? A un asesino del que pasaba de un concejal que era compañero suyo de corporación. ¿Pero que se han vuelto locos aquí? ¿Pero cómo pues se puede defender eso? Y desde luego, llamativo el silencio del PNV. Lo tengo que decir, llamativo. ¿No hay opinión sobre esto? Me cuesta creerlo que no haya opinión sobre esto. Me cuesta creerlo. Pero, oiga, esto... Silencio, por favor. El debate señorías. es muy interesante, el debate. Señor, miren. Espere un momento, señor García Danero. Silencio, por favor. Continúe. Gracias, presidente. Cuando se habla de reinserción, ¿pero de verdad ustedes se creen que los etarras han reinsertado? ¿Pero de verdad se lo creen? ¿Pero ustedes le han oído a alguien alguna vez decir que estuvo mal asesinar? ¿Pero le han oído a alguno? Alguno que echaron, alguno que asesinaron ellos a su vez, porque lo dijo. Nunca, es que no lo han dicho nunca, que están orgullosos de su pertenencia, de lo que han hecho, que dicen que tuvo razón de ser la banda terrorista. Es que lo dicen. Y a ustedes, ¿pero por qué se piensan que les perdonan todo lo que hacen con la corrupción? ¿Pues son ustedes muy majos o qué? Porque están sacando todo lo que quieren, porque les han blanqueado, porque están ganando el relato, y eso lo reconozco, están ganando el relato, sí, porque gracias a intervenciones como la suya están consiguiendo poner al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos, lo están consiguiendo, gracias a ustedes, están consiguiendo su objetivo político de siempre, y lo están consiguiendo con intervenciones como la suya. Y ya no voy a hablar de la intervención de la portavoz de Sumar, que casi da hasta miedo salir a la tribuna, no vaya a ser que no te dejen luego salir más. Claro, y luego tienes que ir a otras intervenciones, hombre, que me salgan aquí de Esquerra. Claro, el pasado con el tema de ETA no es para ser lo más orgulloso en Esquerra. Cuando dijo de aquello de podéis asesinar, pero en Cataluña no, ¿eh? En el resto de España, en Cataluña llegamos a un acuerdo, aquí no nos molestéis. Eso es una aberración y una vergüenza, sí, eso se dijo y ahí está la hemeroteca. Y por lo tanto, sí. Y pueden decir lo que les dé la gana. No es normal que un etarra dé clases a niños. No es normal. Y hay que poner todos los medios para que eso sea algo que no se pueda ocurrir. Y si hay que cambiar la ley, habrá que cambiar la ley. Y todo el que es contrario a defender eso es porque tiene algún interés de otro tipo. Evidentemente, el interés del Partido Socialista es seguir un día más en la Moncloa con un presidente que le da igual ser presidente gracias al voto de un terrorista, gracias a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y gracias a todas las actuaciones que hacen, que ellos están encantados del blanqueo y que así dicen que siga Sánchez muchos años más, que nos va de maravilla cuando en las asambleas de Bildu le echan en cara a Otegi. Oye, ¿pero por qué seguimos apoyando al corrupto de Sánchez? Y les dice, hombre, por favor, con todo lo que estamos sacando, vamos a estar así, que así nos va mucho mejor. Una vergüenza para España. Lo que tendría que hacer Sánchez es irse a casa de una vez. Muchas gracias.